Vamos entrando en mayo, el mes de la patria, entrando en mayo, mes de nuestro aniversario, vamos entrando en mayo con esta propuesta musical. Y mayo también nos trae el Día Internacional del Trabajo. Y por todo eso, mes de la patria, nuestro aniversario número 18 y Día del Trabajador, embanderamos nuestro encuentro. Y con imágenes alusivas saludamos a todos quienes hoy pueden mantener un trabajo que les proporcione el sustento diario y alimente su dignidad. Arrancamos nuestro viaje por el campo de hoy compartiendo en sus dos primeras partes una jornada en la que se habló de forrajeras por ambiente. El ingeniero agrónomo Sebastián Elorriaga de la agencia INTA Noetinger nos introduce en el tema. Nosotros acá tenemos campos donde la ganadería tuvo que ir a ese tipo de campos inferiores con problemas salinozoicos, campos inundables, porque lógicamente avanzó la agricultura en campos donde antes teníamos la ganadería. Esos campos no estaban preparados para dar una oferta forrajera, entonces el INTA, con otras instituciones, porque quiero remarcar eso, este trabajo es interinstitucional. Hoy acá, fruto de esta jornada y de los avances que tuvimos en experimentación adaptativa en la zona, es producto de un trabajo que se viene haciendo el INTA a través de un grupo de cambio rural, la PRESID, CREA. Todos pusimos un granito de arena para maximizar los recursos que tenemos. Se pudo lograr esto. Hoy tenemos información muy valiosa que se está exponiendo para que los productores puedan de alguna manera empezar a interpretar cómo manejar este tipo de situaciones. Además de buscar información, sabiendo que la hay aquí, esto tal vez esté indicando también una bisagra en el manejo de la agronomía después de los inconvenientes que hemos tenido con el monocultivo, erradicar praderas y todo ese tema. Exactamente, todo tiene sus consecuencias. Nosotros en esta zona sobre todo bregamos para que el productor vuelva a las explotaciones mixtas, en porcentaje del campo, con rotaciones, con pasturas. Todo esto va a hacer que minimizar también un poco todos estos problemas que tenemos de inundación. Muchas veces el hecho de haber erradicado las praderas hace que las napas hayan subido. Bueno, hay un montón de cosas, pero tenemos que concientizarnos y volver un poquito a lo que hacían antes nuestros antecesores, ¿no? Porque esta zona era 70% ganadera y 30% agrícola. Hoy estamos en 30 ganadera y 70 agrícola. Quiere decir que algo pasó en todo este tiempo, ¿no? Tenemos que revertirlo. Como base nosotros caracterizamos a los ambientes y cuando hablamos de ambientes alohidromórficos, ambientes marginales, que tienen limitantes de sales, sodio, encharcamiento, estreses hídricos por exceso, por sequía. Cualquiera de esas cosas que te nombré afectan la producción y el establecimiento de las forrajeras y la perennidad. La idea es de qué manera cuantificar cuánto nos pesa cada una de estas variables, cuánto nos pesa que incremente la conductividad en el rendimiento, en el establecimiento de determinadas especies, la presencia o no de napa salina cercana o más lejana a la superficie, estos estrés por anegamiento por sequías. Lo que nosotros recomendamos es hacer un estudio previo, mínimo, pero no elegir la especie y después ver si se adapta al ambiente, sino lo contrario, ver de qué manera el ambiente puede tolerar o no a la especie que yo quiero implantar. Y a veces tengo que optar por cambiar de especie porque el ambiente no da para hacer lo que yo quiero hacer. En general son ambientes frágiles en donde nosotros pensamos que el eje dentro de las especies son las forrajeras perennes. Sobre todo porque son ambientes, como ya te digo, son frágiles y sembrar se vuelve crítico cada vez que queremos hacerlo. Entonces la idea es sembrar bien una vez, elegir la especie bien una vez y después tratar de mantenerla el máximo tiempo posible. Estamos pensando en forrajeras perennes y dentro de las forrajeras perennes pensamos en alfalfa, en grama Rhodes y en agropiro principalmente. Puede haber otras, pero nuestra información va hasta ahí hasta ahora. Hablábamos recién, así al pasar, de ambientes con presencia de napa. ¿Hay alguna especie que sea recomendable para que esa napa poder manejarla de alguna forma? Los estudios que hacemos nosotros están asociados a la napa óptima. ¿Qué profundidad tiene que tener la napa óptima o qué conductividad
toleran o no las especies de esa napa freática. Entonces, en función de eso, colocamos, si la napa está más lejana de la superficie, podemos colocar alfalfa y probablemente pueda aprovechar muy bien esa napa, y si la napa es muy riesgosa y está muy cerca de la superficie, materiales como agropiro o como grama la toleran mejor. Después, en función de la conductividad, alfalfa tolera menos conductividad que grama o que agropiro, ¿sí? Entonces también podemos jugar con eso. La idea nuestra es tratar de cuantificar estos efectos y de alguna manera que el productor esté preparado para qué producción potencial puede llegar a tener en cada uno de los ambientes. Mientras volvíamos del campo, hablamos con María Victoria, una alumna de agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, quien ya terminó de cursar la carrera. Estuvo en la jornada y cerrando este primer tramo, esto nos decía. Particularmente me estoy especializando en lo que es la ganadería y la producción de carne, el sistema de cría. Vine a participar de la jornada porque estamos realizando nuestra área de consolidación y creíamos que era una instancia para poder consolidar el grupo de trabajo y en lo que consiste la línea de trabajo. A la altura que estás de la carrera, ¿están teniendo actividades prácticas de este tipo o posibilidades de ir a este tipo de cosas? Se está trabajando eso a nivel de facultad, creemos que el estudiante se tiene que entrar en contacto más con la realidad del sector, no es únicamente una transición que es en las aulas, sino que el estudiante requiere y necesita estar en contacto con el medio, con lo que es, con los productores, con profesionales, ingenieros y técnicos, asesores. ¿Qué balance podrías hacer de esta jornada que estuviste hoy? Creo que es una instancia más de aprendizaje y que permite un intercambio de conocimientos en los que, por lo visto, varios técnicos y doctores vienen haciendo líneas de investigación y nos permite poder llegar a un consenso y proponerse en realidad ellos nuevas líneas para seguir adelante y poderlas resolver cualquier problemática que se presente en el campo. ¿Alguna vez habían estado o lo han abordado este tema de la producción de pasturas, estimando cada tipo de ambiente, la cuestión napas y toda esa problemática en la cual, digamos, colabora o aporta para ayudar la forrajera? ¿Eso lo están viendo? Sí, se viene trabajando, particularmente en la Universidad de Córdoba, en lo que es la facultad. No tenemos una realidad tan napa como nos afecta porque trabajamos bastante en lo que es el norte de Córdoba, pero a nivel de facultad sí vienen haciendo línea de investigación y analizando la problemática. Recordamos con estas imágenes el Día del Trabajador. Recuerdo que implícitamente lleva el homenaje a los mártires de Chicago, pero además el deseo fervoroso de que todos y cada uno de nuestros hermanos argentinos encuentren la forma de vivir con un trabajo estable que les permita un desarrollo pleno y con dignidad. Retomamos aquí el repaso de esta importante jornada que, realizada en Nuettinger, reunió a muchos productores y técnicos precisamente interesados en este tema. Otro de los disertantes fue el ingeniero Rodolfo Gil, quien abordó el tema del uso y manejo del agua. Más allá de la campaña presente, donde tuvimos ofertas de lluvia importantes en muchas zonas como esta, no debemos olvidar de que Argentina es un territorio vasto y del cual el 75% de su territorio es árido y semiárido, o sea que el factor agua es uno de los factores fundamentales para la producción de este sector, que es primordial para Argentina. ¿Cuál es el manejo con una situación de este tipo, una vez que ya tenemos esas inundaciones encima, y para que esto pueda revertirse en el largo tiempo, lógicamente? Muy interesante la pregunta, porque en realidad los manejos no hay que hacerlos para un año en particular. Los manejos hay que hacerlo para una condición ambiental que lo caracteriza a una determinada zona, y la caracterización ambiental está dado primero por la oferta climática, en este caso la lluvia, no solamente la cantidad sino la distribución y la probabilidad de que ocurran los eventos. O sea, hoy nosotros tenemos suficiente información, registro, como para hacer un análisis, si se quiere, de cuál es la probabilidad de contar con eventos como este, como también contar con eventos de sequía.
Pero el otro factor fundamental es conocer cómo funciona nuestro suelo. Sabemos que nuestro sector depende del uso del agua y no hay otra forma que tomarla desde el suelo, a través del sistema de raíces de los cultivos. Y entonces entender que no todos los suelos son iguales y que no todos los suelos se comportan de la misma manera, con lo cual el entendimiento de interpretar en forma conjugada cómo es la oferta climática con las características funcionales del suelo, hace que nosotros podamos entender mejor cómo trabaja el ambiente en su conjunto para después, en función de eso, armar nuestra estrategia, y no una receta de sistema cultural, sino una estrategia adecuada a cada ambiente. En ese sentido creo que hay que tener muy presente lo siguiente: por un lado, hay que almacenarla el agua, y ahí tenemos mucho que ver nosotros con el manejo que hacemos, y eso depende no solamente de las propiedades del suelo, sino de cómo nosotros lo protegemos, cómo lo conservamos, cómo mantenemos su estructura funcional a través de la rotación de los cultivos, el aporte de la materia seca, el hecho de cómo manejamos las pasturas, sobre todo en zonas como esta. Eso es fundamental, eso está en nuestras manos. Ahora, esa agua que estamos almacenando en el suelo es la que vamos a utilizar, lo que va a utilizar la planta para después convertirla, esa agua, en biomasa. Y eso depende de cómo funciona el suelo y la habilidad que tiene la planta para sacar agua, y eso depende de sus raíces. Y las raíces también nosotros las podemos manejar a través del sistema cultural, ya sea a través de la elección genética, a través de la fecha de siembra, a través del arreglo espacial, esto es la densidad, la distancia entre hileras, pero fundamentalmente tratando de que el suelo contenga agua, porque la raíz no busca agua, sino que crece porque hay agua, es un factor fundamental para el crecimiento de raíces. No nos olvidemos que una raíz de cultivo no se desarrolla en los primeros centímetros, sino puede superar el metro y a veces hasta los 2 metros, como es el caso de la soja, como es el caso del maíz, como es el caso del girasol, y ni que hablar de las pasturas como en el caso de la alfalfa, que puede estar superando los 4 metros. La raíz no busca el agua, pero sí crece porque hay agua, recordó Rodolfo Gil, agregando que hay desarrollos radiculares, como en el caso de la alfalfa, que llegan hasta los 4 metros de profundidad. El factor agua, también agregó, es fundamental para la zona productiva de la Argentina, ya que el 75% del clima donde están las superficies cultivables es árido o semiárido. Cerrando ahora el tema, el ingeniero agrónomo Pablo Moreno y su reflexión sobre esta jornada. Era una jornada que yo tenía muchas expectativas. Los chicos del INTA que están trabajando acá, que están llevando adelante toda la investigación sobre estos tipos de suelos, que son suelos muy ingratos, porque las respuestas por ahí no son todos los estables que uno pretendería, pero que están generando mucha información y muy buena. Entonces era una jornada para transferir información y por otro lado era una excusa para traer investigadores de otras áreas que nos dejaron un montón de claves para seguir investigando, para seguir adelante. Y después la convocatoria, bueno, mucha gente, la verdad que no esperábamos tanta. Claves que son necesarias, ¿no?, para el manejo de un aspecto físico de lo que es la tierra nuestra, cómo evoluciona, y que ustedes lo tienen en el campo. Hemos visto allí muchos freatímetros colocados. ¿Cómo están manejando el tema? Se hace freatímetros para estudiar la napa, que en estos suelos tiene una gran influencia, ¿no?, tanto en calidad de napa, por el contenido de sales que tiene, y en la profundidad de las napas. Vimos freatímetros que la napa estaba a 5 centímetros de profundidad, otros a 20 y otros, bueno, que está un poco más honda, ¿no? Eso es lo que determina las limitantes de este tipo de suelo. La mitad del campo se hace alfalfa y la otra mitad son suelos más complicados, donde se siembra grama, gramarrodes, agropiro, y en la parte de los bajos dulces se hace promociones de regras. Pablo, para cerrar no podemos evitar la pregunta: estas precipitaciones que fueron severas, intensas, las preocupaciones que les trajo, ¿están saliendo del paso? Sí, el daño ya está hecho, digamos, gracias a Dios el agua se va relativamente rápido. Yo me acuerdo de este tipo de inundaciones en el 90 permanecían por ahí 4 meses, ahora en un mes o por ahí menos ya el agua se ha ido. Pero sí me parece que es importante empezar a pensar como país en utilizar el agua que nos llueve y no estar pensando tanto en canales, no pensar en sacarte el agua sino en utilizarla. Y para eso me parece que tiene que haber políticas públicas activas y un compromiso a nivel político de entender los sistemas de producción y qué herramientas tiene la nación para favorecer
rotaciones, el uso de pasturas, el consumo de agua, la generación de materia orgánica, todo ese tipo de cosas que la Argentina tiene técnicos espectaculares que saben muchísimo de todo eso. Y me parece que los políticos tendrían que escuchar un poco más a los técnicos del INTA o de la actividad privada cuáles son las propuestas que hay para eso, ¿no? Sería un sector agropecuario mucho más rico que lo que es ahora, rico en sustentabilidad, en trabajo, en entusiasmo, en todo. Remarcaba a Pablo Moreno la necesidad de un mejor manejo de los excesos de agua de lluvia, no pensar tanto en sacarse el agua de encima, sino utilizarla, reclamando al efecto políticas públicas que tengan en cuenta esta problemática. Nos queda sobre esta reunión una nota con el ingeniero agrónomo Carlos Noetinger que vamos a compartir en nuestro próximo encuentro. Así, con nuestro homenaje al Día del Trabajador, más el recuerdo que pueda rescatar de su memoria esta melodía musical, abrimos la tercera y última tranquera de nuestro viaje por el campo para compartir otro tema de interés como lo es la creación de una nueva comisión interna en Cartés, la que tendrá que ver específicamente con la aplicación de fitosanitarios. El ingeniero agrónomo Carlos Actis Pozo, de la Sociedad Rural de Oliva, responsable de dicha comisión, nos da detalles al respecto. En relación a dar respuesta a la problemática planteada en cuestiones de agro y ambiente, se ha tomado la decisión hoy en la reunión de Consejo Superior Directivo de crear la Comisión Interna de Fitosanitarios, en la cual lo que se buscará es trabajar en acciones y comunicación para poder dar fortaleza y dar respaldo al mensaje que queremos dar los productores con respecto a esta problemática y a la vez abordar las acciones necesarias para que el trabajo que hacen los técnicos pueda llegar también a oídos de toda la comunidad, ¿no es cierto? ¿La comunicación es intersector o también se está planteando una comunicación externa hacia la comunidad en general, digamos? Nuevamente tenemos que hablar en el sentido de comunicación de dos vías de trabajo, donde vamos a intentar, y tenemos como pilar fundamental, lograr un trabajo de buenas prácticas dentro del sector agropecuario, para luego después poder salir y comunicar que el trabajo correcto que se hace en sentido de las buenas prácticas es inocuo y realmente es amigable con un sistema ambiental sustentable, llevando tranquilidad a la población, pero sí, partiendo de la base de la comunicación interna y de reforzar las buenas prácticas agrícolas como medida principal. El otro objetivo que planteabas es el de estar de manera activa trabajando también sobre casos puntuales que vayan saliendo en relación a la problemática que se pueda generar, ¿no? Absolutamente. La idea es que esta comisión esté conformada por miembros de las sociedades rurales que integran la Confederación, a la par de ateneístas que también puedan aportar su visión que siempre la visión del ateneísta es una visión mucho más innovadora y que nos puede ayudar muchísimo en el sentido de la comunicación, y trabajar y ponernos a disposición con esa quizás fortaleza geográfica que nos da la Confederación y esa distribución federal de las sociedades rurales, ponernos a disposición de las municipalidades que requieren algún tipo de información en sentido que pueda resultarles útil para legislar sobre la ley que ya existe. Yo creo que el objetivo es que esta comisión sea lo más plural posible, que dé la posibilidad de accionar en cada uno de los sectores de la provincia en un principio y en todo el territorio de la Confederación, en fin, en los cuales se necesite, y que sirva un poco para respaldar la posición de la Confederación y de los productores agropecuarios ante un tema que realmente está dañando el normal desarrollo de las producciones y que mucho tiene que ver con el desconocimiento y con la falta de un mensaje claro. Bueno, es importante por ahí remarcar también que parte de los integrantes que ya forman esta comisión están de manera activa trabajando con el gobierno de la provincia para lo que ha sido el marco general de la última legislación sobre la cual se está trabajando en materia de fitosanitarios, ¿no? Así es. Ya desde hace años Cartés participa activamente en la Comisión Asesora Honoraria de Productos Químicos y Biológicos de Uso Agropecuario, que está enmarcada en la Ley 9164, que es la Ley Provincial de Agroquímicos aquí en la provincia de Córdoba. Y
en el marco también de la participación, una mesa muy interesante, multisectorial, donde participa también CEPROCOR, Ministerio de Salud, las universidades, el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Una mesa muy interesante y a la cual Cartes va a poder aportar mucho en lo surgido desde esta comisión. Entonces nosotros entendemos que para poder llevar un diagnóstico claro de la problemática de los productores agropecuarios de toda la zona de la Confederación y particularmente de la provincia, es importante federalizar esta comisión. Una comisión que seguramente tendrá un rol muy importante en el sector, atento a esta ola de comentarios que han desatado algunos informes sobre la aplicación de fitosanitarios. Para completar este tramo, hablamos de ganadería en el oeste cordobés. Lo hacemos con Mario Chiapero, que es el tesorero de la Sociedad Rural Oeste de Córdoba. Este año, por suerte, las lluvias acompañaron, los pastos están en buenas condiciones, los animales van a pasar un buen invierno, va a haber pastura suficiente, se va a recuperar un poco el precio de la ganadería, tenemos la esperanza, así que estamos muy optimistas y en un buen momento. Aparte, hay mucha esperanza a futuro de que se pueda volver a exportar como se exportaba antes. Sabemos que hay mucho interés por parte de muchas empresas de invertir en la parte de producción de carne, porque es uno de los commodities que menos ha sufrido a nivel internacional. Nosotros con la provincia estamos reclamando que se define la reglamentación de la ley de bosques nativos, porque es lo que nos está trabando en este momento mejorar la producción. Normalmente la zona nuestra es de 12 a 14 hectáreas para una vaca. Si tuviésemos la posibilidad de intervenir sobre el bosque, no desmontar ni invadir, sino de intervenir de una forma ecológica, nosotros podríamos aumentar la producción con 7 a 8 hectáreas por vaca. Para los productores que nos están escuchando de otras regiones del país, es poder trabajar con pasturas, fundamentalmente megatérmicas y demás, para entrar a producir abajo del bosque, que es un poco la limitante que hoy encuentran por parte de la falta de esta reglamentación. Tenemos ese problema y por ahí hasta no hace falta implantar pasturas megatérmicas, foráneas. Tenemos muy buenos pastos naturales que no se pueden expresar por la forma en que está descerrado el monte, no tienen luz, no tienen aire, es imposible que se desarrolle. La problemática de la ganadería en el oeste de Córdoba a la espera de la reglamentación de la ley de bosques nativos de esta provincia para poder mejorar así la producción en la zona. Y así nos ha llegado el momento de hacer un alto en la huella. Por hoy vamos a desencillar y a nuestra manera iniciamos la despedida. Con estas imágenes recordamos el Día del Trabajador, transformándolo en un abrazo virtual para todos los amigos que hoy disfrutan el hecho de poder trabajar. Alentando el recuerdo, esta obra musical recreada en sintetizador, rítmica y exitosa canción de finales de los 90, Corazón Espinado su título, y que ahora nos despide hasta dentro de una semana. Que sea productiva y con buena salud para todos. Chao.